Síguenos en TikTok, @alfilodelaNocheOffi y disfruta de nuestro contenido exclusivo. Algo que vino para quedarse. Muchos tardaron meses en creer en la existencia del virus. Algunos quizás sigan dudándolo. Un cubrebocas que pasó a ser nuestro outfit. Hacemos un llamado enérgico, enfático, inconfundible a quedarnos en casa. Quedarnos en casa. Coronavirus es la palabra más buscada en redes y Google. Una pandemia que marcó a México y al mundo. Estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagio. Al Filo de la Noche presenta Diarios del COVID. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quieran que estén escuchando el podcast de Al Filo de la Noche. Les saluda César el Flaco Hernández. Obviamente, pues este es un podcast diferente, es un podcast donde vamos a inclusive meter un poco de chascarrillo, un poco de carrilla, pero también es un podcast informativo, un podcast que a lo mejor muchos les va a llamar la atención. Pero si usted se perdió del primer podcast, aquí lo vamos a dejar en la descripción, en nuestro canal oficial en YouTube, Al Filo de la Noche. Síganos en nuestras redes sociales, tenemos buen contenido y gracias a ti hemos llegado a más de 100,000 seguidores, desde luego, en el aspecto de TikTok. Muchas gracias. Así es que el Flaco Hernández, por supuesto, tendremos un podcast, como ya les había comentado, muy diferente, un podcast que ni en sueños habíamos pensado en hacer algo tan drástico. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué tanta palabrería? Bueno, ¿por qué tantas cosas, no? Pues fíjense que en esta ocasión quisimos tomar el tema de una de las cosas que impactó al mundo, algo que colapsó de repente al mundo, algo que nos hizo ver de una u otra manera el cuidarnos bastante, quedarnos en casa. Y hablando de casa, nuestra casa prácticamente se convirtió en nuestro gimnasio, en nuestra fuente de trabajo, entre otras muchas cosas más. De verdad, la casa en estos tiempos fue algo primordial. Y un abrazo a toda la gente que, pues no sé, la pasó muy mal con esto de la pandemia, a la gente que lo perdió todo. Un abrazo y espero que todo esto vuelva a la normalidad. Así es, a un año de la pandemia, hoy vamos a hablar de el COVID-19. Este podcast lo puede compartir con amigos, con familiares que a lo mejor en algún momento fueron víctimas de esta terrible enfermedad. Gracias a Dios aquí su servidor y bueno, algunos del equipo de donde se hace el podcast del Filo de la Noche no les ha dado esto. Pero pues bueno, aquí vamos a estar cuidándonos como debe de ser. Así es, a un año de la pandemia vamos a tener pues testimonios interesantes, testimonios del público, pero sobre todo en esta ocasión se encuentran ni más ni menos que dos personalidades en el ámbito de la medicina aquí en Tehuacán, el cual quiero agradecer mucho por el contacto, por haber hecho algo sumamente diferente para las redes sociales de Al Filo de la Noche. Y bueno, pues saludo de primera instancia ni más ni menos que al doctor Osvaldo Chávez. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas a todo tu público y tu auditorio. Y pues un gusto estar aquí. Muy bien, vamos a platicar del aspecto del COVID, como ya les había dicho. También saludo con mucho gusto a Viviana Hernández, el cual me da mucho gusto también que se haya tomado la libertad de venir a grabar el podcast de Al Filo de la Noche. ¿Qué tal, Viviana? ¿Qué tal, mi estimado compañero? Buenas tardes. Saludos a todo tu auditorio. Pues aquí estamos. Muy bien, en un momentito más viene Maffer. Ahorita estamos aquí checando unas cosas de producción. Todo fue así de rápido, improvisado, pero vamos a sacarlo de la mejor manera. Yo quisiera comenzar con una pregunta que a mí me llamó mucho la atención en el aspecto de los médicos, en el aspecto de que todo esto lo veíamos muy lejos, lo veíamos como que, pasó ahí en ese lugar, no pasa nada, o sea, aquí México va a estar muy relax. Pero a pesar de que ya fue un año, ya todo el mundo ya se está deslindando como sin nada, está saliendo a las calles, literal, están retomando algunas actividades, ya viene la época de Semana Santa y muchos balnearios van a abrir, algunos lugares también, pero también ese es el temor de los médicos, de que se vuelva a hacer pues más grande el asunto, se vuelva más difícil de atender con el tiempo, con el asunto del COVID. Yo quiero iniciar con Viviana, doctor, si usted me lo permite, platicando tras bambalinas. Tú me decías, yo
no pensaba que esto iba a llegar aquí en México, principalmente porque eres mamá y pues también te da un poco de miedo el que en algún momento te pudieras traer pues esa enfermedad a casa, en algún momento también contagiar a algunos amigos propios o desconocidos. Entonces, ¿cómo fue la llegada a ti, Viviana, enfermera Viviana, del asunto del COVID? Pues sí, lo veíamos muy lejos, nunca pensé que viniera aquí a Tehuacán, más que nada en la región donde estamos. Sí. Nunca pensé que fuera, o sea, que estuviéramos en primera línea. No dijimos, pues va a tardar muchísimo, tal vez no haya pacientes aquí. Uh-huh. Y pues sí, fue algo crítico, impactante al ver que sí, de un momento para otro, de un día para otro, el hospital estaba lleno de personas con COVID. Se vienen las personas que estaban en el hospital, se van algunos de contingencia, los Sí. mandan a descansar por lo mismo de que algunos eran diabéticos, otros hipertensos, contratan nuevo personal, pero pues nunca pensé que fuera verdad, ¿no? O que de verdad hubiera tanta gente en el hospital. Sí, sí, sí. Cuando a mí me toca pues entrar como tal a esa área, Uh-huh. sí fue impactante ver de verdad lo que decían en la televisión, en la radio, los síntomas, ¿no? Porque yo dije, no puede ser, no creo. Tan fuerte, ¿no? O sea, exacto, no creo. Cuando el primer día que yo entro al área COVID, Uh-huh. sí dije, no puede ser posible. ¿Cuántos viste ese día, así calculando más o menos? Pues bueno, el hospital está dividido por cubículos. Uh-huh. A mí me toca uno donde estaba lleno, habían 8 personas en ese cubículo, con toda la sintomatología, todo, pues váyame, ¿no? Cianóticos, todos con dificultad para respirar, mal, ¿no? Y era una experiencia fea porque dices, Dios mío, es verdad. Llegas y pues sí, te traumas, te impactas, dices, no sé qué hacer, ¿no? Había personas que te rogaban y te decían, ayúdeme, por favor. Uh-huh. Dices, ¿yo qué puedo hacer? O sea, yo solo sigo indicaciones de un médico, ¿no? Y tú le decías, oiga, doctor, pero fíjese que tiene estos pacientes, ¿qué le voy a hacer? Y pues como es una enfermedad nueva, no tenemos como tal un protocolo o algo que digas. Una base, ¿no? De decir, Exacto. oye, fíjate que con esto se cura, ¿no? Con tal Exactamente. medicamento se cura o con una inyección, algo así, ¿no? Se va a curar, ¿no? Se va a Sí. estabilizar. Y tú, por más que le hacías o le haces, pues a veces simplemente no responden, ¿no? Al Ujú. tratamiento. Y pues sí es impactante ver a la gente que te pida a gritos, ayúdeme, por favor, cuando tú dices, bueno, es que yo estoy haciendo lo que puedo. Sí, ¿no? sí, claro. Sí es impactante, sí es pues más que nada igual triste porque ves a la gente pues prácticamente morir. Wow. Es increíble. una muerte lenta. Sí. Es una muerte lenta. Y sí es muy impactante ver a la gente así. Sí, de hecho ahorita estamos aquí en cabina, todos tenemos el cubrebocas, estamos en la sana distancia cordialmente, nos sanitizamos y todo eso. O sea, tú viste, enfermera Viviana, que aquí en la cabina pues nos sanitizamos, tenemos el gel antibacterial y todo eso. Y yo siento y digo, a pesar de que ya ha pasado un año, les voy a contar algo personal. O sea, déjenme decirles que por el cubrebocas nos ha hecho un gran favor, porque a pesar de que es para prevenir el COVID, enfermera Viviana, pero también te previene de otras enfermedades respiratorias como la gripe, o que ya empiezas a tener un poco de dolor en la garganta o algo por el estilo. La verdad es que sí te hace un gran paro, un parote el cubrebocas y el estar sanitizándose. Por eso a lo mejor no me he enfermado gravemente, o mis compañeros no se han enfermado, porque sí, ellos sí siguen el protocolo. Pero ahí viene la parte de con todo respeto, la ignorancia, ¿no? De la gente que no se cuidó, yo creo, ¿no? Sí, bueno, ahorita aquí con el doctor Osvaldo, no me va a dejar mentir, pero ahorita una gripa no es común, no Sí. es que con un paracetamol se te va a quitar. Ahorita a la conclusión que hemos llegado es que los primeros síntomas es una gripa. Ujú. Que todos dicen, ay, es que es un resfriado común, que con un paracetamol y eso. No, ya no. Ya no es una gripa normal. Es como los primeros síntomas de COVID y Ujú. que después evoluciona. Sí. Y la gente se deja hasta el último, ya que de verdad no puede respirar, es cuando entonces van y acuden a un médico. Sí. Pero como te digo, no hay
un medicamento que digas, con este se va a curar o con este vas a regresar a la normalidad mañana. Sí, claro. Ya no, cuando la gente llega a un consultorio, llega a un hospital, es porque ya llega muy grave y ahí es cuando viene lo malo, ¿no? Es que allá lo mataron, es que el médico no sabe. Sí. No, sí sabe, un médico sí sabe, simplemente el paciente se dejó mucho tiempo y ya llegó muy grave y como te digo, o sea, no hay un medicamento que digas, con este se va a curar. No, entonces llega la gente ya muy mal y ahí es donde le echan la culpa al médico, a la enfermera, al hospital, cuando pues no es así, ¿no? La gente ya llega demasiado grave y entonces pues tampoco se pueden hacer milagros. Sí, entiendo. ¿En algún momento tuviste miedo al principio de decir, oye, si me contagio, qué va a pasar después o algo? Sí llega el miedo, si dices, si me llegara a tocar esa enfermedad, ojalá y no me ponga yo grave, piensas en miles de cosas, ¿no? Sí, también porque ahí tiene que ver la parte psicológica, ¿no? También hay veces que sí se llegan a meter, se clavan tanto que dices, no, sí tengo COVID, y no es cierto, o sea, es la ansiedad, pues vamos a decir, ¿no? En estos tiempos. Sí, llegas en el momento en el que dices, ojalá y nunca me dé, no me quiero ver aquí en el hospital, o llegas y dices, y si me da, que me dé leve. ¿No? Literal, ¿no? Así sí. de que me dé levecito. Pero que me dé leve. Sí, nada más. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora con el doctor Osvaldo. Vaya, les agradecemos mucho que hayan aceptado del Hospital del Valle, ¿verdad? Así es, muy bien. Pues vamos a platicar. Pues, doctor, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo es la entrada de la gente cuando llegan al hospital? ¿Les quitan la ropa? Primero le hacen la prueba. Doctor, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal nuevamente? Yo quiero redundar un poquito en lo que o lo que empezaste a preguntar y sí, sobre claro, todo adelante. De cómo llega hacia nosotros esta enfermedad. Entonces tengo aquí algunos puntos que pues a lo mejor son importantes y en la parte y experiencia clínica y médica, yo creo que son pues que de repente la gente sepa cómo lo tomamos nosotros. Y nos llega esta noticia que el primer caso se da dentro del el último mes del año del 2019, por eso el título de COVID-19. Sí. Y que empieza obviamente a hacerse una pandemia a partir del mes de enero, febrero. A nosotros nos avisan y nos ponen en alerta a partir de más o menos el mes de marzo, cuando ya se empiezan a hacer todas las medidas y llevar a cabo todas las partes de tomar precauciones en tanto hospitales, en escuelas y todo lo que ya conocemos, prácticamente el caos que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, para nosotros aquí, igual en la parte de México, en la parte aquí de Puebla, y hablando sobre todo aquí de Tehuacán, pues nos empiezan a llegar pacientes con sintomatología que obviamente no conocíamos nosotros, que es una enfermedad nueva para todos los médicos, y esto empieza a llegar a partir del mes de abril, los primeros pacientes, y empiezan a incrementar en el mes de mayo. Y había muchos médicos que pues empezábamos a tener muy poca experiencia en el manejo de estos, porque prácticamente empezábamos a manejar la sintomatología del paciente. Es importante también decir que, por ejemplo, no todos los pacientes se comportan, a la fecha no todos los pacientes presentan los mismos síntomas, ¿no? Sí. Llegan pacientes y te dicen, no percibo los sabores y los olores, eso es COVID, y ya pues tienes que describirle cómo se comporta la enfermedad o los 5 síntomas actualmente que estamos presentando, que ahorita los comentamos. Y entonces empiezan a llegar los pacientes y empezamos a manejar, porque a la fecha es importante decir que no hay nada escrito. No es como una receta de cocina y si le das esto, el paciente mejora. Y está descrito inclusive en la OMS. Y a nosotros COFEPRIS, que es la máximo órgano regulador en México, pues nos da de repente algunas guías o algunas experiencias basadas en los pacientes. Claro. Entonces empezamos a conocer la enfermedad junto con los pacientes y empieza la primera oleada, donde te puedo comentar que mayo, junio, julio, agosto son los meses más críticos para México, los meses más críticos para Tehuacán. Aquí mi compañera y yo pues empezamos a trabajar pacientes. Yo en lo particular veía normalmente entre 10, 12 pacientes al día, solamente en un turno.
y pues pacientes complicados que se fueron dando pues los decesos, sobre todo en la población vulnerable, y que pues ya sabemos que hubo muchas personas que fallecieron en esos meses, ¿no? Para finales de agosto, gracias a Dios, empiezan a bajar mucho los contagios, y puedo decirte que para mes de septiembre, octubre, noviembre nos manteníamos así. Otra situación que nos complicó mucho a nosotros los médicos fue la parte de hacer diagnóstico diferencial, porque tuvimos casos de dengue en los meses de Oye, sí, de verdad se juntó, ¿verdad? Se juntó, exactamente, Sí. se juntó de septiembre a diciembre. Curiosamente, y quiero recalcar esa parte, que hace 2 años y hace 1 año en Tehuacán jamás habíamos visto también oleadas a nivel local de dengue, y pues no somos una zona endémica, o no éramos una zona endémica, Sí. hasta hace 2 años y 1 año también se empezaron a incrementar los casos de dengue. Entonces tenías que hacer o confrontar la enfermedad de COVID y hacer el diagnóstico diferencial, decir, bueno, ¿es dengue o es COVID? Porque había mucho paciente que empezaban con el dengue como tal. El dengue es una enfermedad que ataca el sistema inmunológico también, aglutina y baja las plaquetas, el sistema inmune lo baja, entonces el paciente era vulnerable y automáticamente, inclusive algunas personas decían, es que me dio dengue COVID, o lo que se escuchaba más, el COVID dengue famoso, exactamente. Ajá. Entonces, bueno, ya, oiga, pero usted o algún otro médico en el hospital me diagnosticaron que era dengue, y por laboratorio lo comprobó y le dice, sí, es dengue, o era dengue, aquí está, pero ahora los síntomas que tienes son de COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque eras vulnerable. Entonces, luchamos contra eso, y nuevamente ahorita en el mes de diciembre a la fecha, pues empieza la segunda oleada, y por ahí estaba el tema de decir, bueno, ¿es la nueva cepa? Clínicamente y checando al paciente, yo te puedo decir que sí, porque había cierta resistencia, o sea, el paciente todavía defendía un poquito más, con excepción de los vulnerables, los pacientes vulnerables. Ahorita vamos a comentar quiénes son los más vulnerables. Entonces, se presentaba esa situación, ¿no? Y ahorita tenemos contagios en pacientes más jóvenes, ¿no? Las recomendaciones que vamos a dar al final, Sí. que son muy importantes, que se llevan a cabo en toda la población, ¿no? Y a quienes atacan un poquito más el virus, ¿no? Pero fuimos conociendo toda esa parte. Ahorita actualmente, nos encontramos epidemiológicamente en semáforo naranja. Verificaba yo el semáforo esta semana porque lo tenemos del 15 al 30 de este mes, y seguimos obviamente en naranja, cuando algunos estados ya están en verde o en amarillo, ¿no? Sí. Entonces, esa es lo más destacable de esta parte de la enfermedad, ¿no? Vox Populi. Mucha gente no tenemos esa posibilidad de poder apartarnos de la casa o el lugar donde uno radica, uno vive. Entonces sí es más complicado, fue muy difícil, se los comento porque pues yo también tuve a mi esposa enferma, y pues prácticamente lo que nos separaba eran 2 camas. Hay mucha gente que no tiene la fortuna de poder aislarse, y es cuando se propaga más la pandemia. Otra de las cosas, se han hecho muchos tabús acerca de esta pandemia, que si China la mandó a propósito para desatar la Tercera Guerra Mundial, que los países ya lo sabían, le está tocando a pura gente mayor. O sea, son muchas cosas cosas que realmente uno no sabe. Yo he visto en revistas, he leído, incluso con doctores, que esto va a dilatar mucho tiempo, no es que se vaya a acabar en estos días. Incluso chequé de una revista que se llama Muy Interesante, que esta pandemia ya la habían pronosticado desde el 2014. Si tienen chance, pues entren a YouTube y ahí la van a encontrar. Es muy difícil encerrarse en tu casa, debido a que pues el trabajo también pues está escaseando, y ahorita mucho más con el aumento de precios de la gasolina, del gas. Entonces está siendo un complot realmente, y al ver que un mandatario que dirige al país también no lo obedece, pues mucha gente lo está tomando a relajo. Sí me gustaría que analizaran lo que les estoy diciendo y dieran un punto de opinión. Bueno, ya está aquí, por supuesto, Maffer. Maffer, pues comenzamos con estos testimonios, con todo en el ámbito médico. Más adelante, como ya lo habíamos dicho, tendremos a personas que les ha dado esta enfermedad, que ha sido un gran calvario poder salir de esta enfermedad. Hay algunos que
tienen una enfermedad crónica y les cuesta mucho más. No es lo mismo el cuerpo de una persona de 60 al de un joven, cómo reacciona, como bien lo comenta el doctor. Entonces ha habido muchas cosas, muchos detalles a un año de la pandemia. Mafer, ¿qué tal? César, hola, al doctor, pues gracias por acompañarnos. Yo también quiero recalcar y preguntarle esta parte de que, bueno, había un cierto temor y mucha gente comenzó a enfermarse de manera mental o a presentar síntomas, y yo creo que a muchos sí les ganaba esa parte, ¿no? De que a lo mejor era miedo o no sé si ansiedad, pero mucha gente que tenía los síntomas y en una prueba negativa tal vez de laboratorio, ¿no? Entonces yo creo que también a nivel general la población estuvo atravesando pues no sé cómo llamarlo, situación de pánico o médicamente cómo se podría pues definir eso. Sí, claro. Tienes razón. Sobre todo en la primera parte o la primera oleada que tuvimos a partir del mes de abril y mayo, que se empezaron a incrementar los casos, efectivamente yo te lo voy a decir de manera personal. Todas las personas somatizábamos o decíamos, híjole, creo que ya me dio. En lo particular, y no me va a dejar mentir mi compañera, teníamos la parte del estrés, donde todo el mundo tenía el dolorcito de pecho y ya creía que le dolía la cabeza, pensaba que tenía COVID, pero realmente sí había muchísimo estrés en todas las personas y la parte del pánico, ¿no? Porque pues obviamente pues todo el mundo le tenemos miedo a la enfermedad como tal, sobre todo los médicos que hacemos clínica y que vemos cómo el paciente sufre, cómo el paciente pues realmente le cuesta respirar, que es lo básico y esencial de todos los pacientes, pero sí, había mucha gente que somatizaba y cualquier situación la relacionaba a COVID, ¿no? Como tal. Sí. Y también, bueno, algo que acaba de mencionar es que pues ustedes como médicos, yo creo que pues el fin es que logren que una persona esté bien, ¿no? Ahora yo siento que ustedes que lo veían de cerca, el hecho de ver una persona que ya no puede respirar o el hecho de ver a alguien que ya no hay, pues ustedes lo saben primero que el paciente, incluso cuando ya no hay mucho que hacer, acercarse a hablar con estas personas, qué tan difícil es, porque en algún momento pues hemos conocido casos de médicos que informan pues de cáncer, que informan de que el corazón de una persona ya no funciona, pero en ese caso el acercamiento a un paciente de COVID es más complicado que en alguna otra enfermedad, o podrían definirlo ustedes como más, a lo mejor, delicado. Más delicado. Fíjate que en la parte de la medicina te puedo decir que de repente tienes que volverte un poquito serio, un poquito frío, no es la palabra que yo quisiera usar, pero pues el hecho de hablar con el paciente y con el familiar, porque probablemente siempre lo acompaña, sobre todo en consultorio. Y la clave de todos por nosotros los médicos es, uno, los signos vitales, que es vital. La parte de la clínica, cuando es revisar al paciente, ¿no? Yo, de manera personal, te puedo decir que para mí, como médico, si no reviso a un paciente, si no lo tocas, si no lo exploras, pues difícilmente puedes darle un pronóstico, un diagnóstico, ¿no? Algunos colegas, pues por el temor, inclusive lo que decíamos, pues lo hacen vía telefónica, videollamada, alguna situación. Pero pues darle la noticia al paciente, y lo veo a la fecha, ¿no? Se sienta el paciente y le das la noticia de que es COVID con placa de tórax, que es lo básico y esencial. Y ahorita voy a hacer un paréntesis, porque llegan al consultorio a la fecha, te lo puedo decir de ayer, donde dicen, ¿sabes qué? Me hice la prueba y salió negativa, pero al paciente lo estás viendo, tiene tos, tiene fiebre, tiene dolor articular, dolor de cintura. Entonces todo apunta a que es un caso de COVID y lo hemos visto, ¿no? El paciente casi está ya sin respirar, está con una saturación muy baja, que es importante esa parte, y la prueba te sale negativa. Entonces, en este paréntesis yo te puedo decir que todo aquel paciente que tenga por lo menos 2-3 días, no se puede correr la prueba, ni prueba rápida, ni PCR, ni placa de tórax, hasta por lo menos tenemos que esperar 4 o 5 días, porque hay pacientes que al segundo o tercer día se hacen las pruebas, salen negativas, y eso es lo que nosotros llamamos un falso positivo, porque te estás diciendo que no tiene COVID, pero al tercer, cuarto, quinto día está desarrollando como tal la enfermedad. Voy a hablar de un paciente, el último, se hizo la prueba el día lunes, se le salió negativa, pero para el día viernes él tenía todos los datos característicos y con la placa en mano dábamos un diagnóstico de COVID, ¿no? Porque al final de cuentas, COVID es una enfermedad que hemos aprendido que entra y ataca varios órganos. La palabra atacar me refiero a que depleta un poquito su inmunidad, su parte de decir me puedo defender como tal, riñones, hígado, sistema circulatorio, y al final de cuentas se va al sistema respiratorio. Es una enfermedad que a lo mejor el dolor de garganta o eso pasa muy desapercibido porque directamente ataca el sistema pulmonar. Entonces,
todos los pacientes que tienen COVID y están muy positivos hacen neumonías, ¿no? Antes la gente llamaba bronconeumonías o pulmonías. El término correcto es neumonía. Entonces sí, esa es la parte donde pues tenemos que estar ahí pendientes y hacer un buen diagnóstico. Claro. Doctor, bueno, pues ya eso es en el ámbito médico, medicina. ¿Cómo es que, bueno, quisiera yo saber también esa parte de lo personal? Cuando usted llega con su familia, dice, oigan, es que pues hay que cuidarnos, sí. Cada quien si presenta síntomas, ya saben, hay que ir al doctor y todo eso. ¿Cómo fue ese primer día? Pues igual, paniqueados como todo el mundo, llevando todas las medidas necesarias. Ya sabes, si tengo contacto con paciente COVID, pues tengo que llegar y hacer el ritual de desvestirse fuera de casa, pisar el tapete sanitario y irte directamente al baño y hacer esa parte. Y personalmente te puedo comentar que obviamente todas esas recomendaciones las hacemos a la familia de manera inicial, pero al vecino, al amigo, los conocidos y a todos los pacientes que llegan. Y algo que quiero destacar es es una clave de todo. La enfermedad directamente entra por la vía respiratoria y la vía de la mucosa del ojo, ¿no? Como tal. Por eso siempre la recomendación del uso de careta, gogle, lente y el cubrebocas es el que salva vidas al final de cuentas, ¿no? No digo que el lavado de manos, no digo que el tapete sanitario o que la sanitización que te hacen cuando entras a algún lugar no es importante, sí lo es. Pero yo en algún momento vacilando inclusive con algunos amigos les decía, bueno, es que el virus en el tapete sanitario pues puede que se quede el que traes en tus pies, pero realmente no es esa la clave, ¿no? No es pisar un tapete y ya que te sigas. Cuando llegas a tu casa, sí, porque no sabemos que sabemos que hay gente que escupe en la calle y todo, y puede estar contagiado, ¿no? Y eso al final de cuentas pues se llama irresponsabilidad, ¿no? Sí. Entonces, pero sí es importante y obviamente transmitir precisamente todo eso, decir, sabes que el cubrebocas es indispensable y es básico y esencial, ¿no? Vox Populi. Al equipo de Al Filo de la Noche, yo quisiera compartir con ustedes nuestra experiencia como familia en un caso de COVID-19 de un contagio. Nuestro caso se dio en la primera oleada a mediados del mes de julio y agosto. Nosotros pues éramos no creíamos en el COVID por incredulidad y por ignorancia, pues la verdad decíamos, no, que es un invento del gobierno, pero cuando nos tocó a nosotros, la verdad sí fue algo muy fuerte. Lleva una serie de pasos, de complicaciones, la enfermedad. Mi papá, por ejemplo, al parecer se contagió en La Purísima, ya que cada 8 días iba a hacer sus compras al mercado. Por lo mismo de que no creíamos, pues ni cubrebocas utilizábamos. Los primeros días que empezó a sentir los síntomas, irritación de la garganta, un poco de dolor en el pecho, estornudos, tos. Pasa como una semana y empieza con síntomas más fuertes que ya nos empezaron a alarmar porque en el transcurso de que pasan estos primeros síntomas, 4 médicos y ninguno de los médicos le hizo nada con los medicamentos inyectados. Entonces ya nos empezamos a preocupar, empezamos a buscar en internet cuáles eran los síntomas del disque supuesto virus. Estaba matando a mucha gente y para acabarla coincidieron los síntomas con los que tenía mi papá. Pasa esa semana, pasan otros 4 días, me acuerdo que era un jueves cuando se puso mal, en la tarde, como a las 5 de la tarde. Entonces de emergencia se va a ver a un médico que es de cabecera de nosotros, por decir, y que generalmente pues le tenemos mucha confianza porque nos ha recetado durante mucho tiempo a toda la familia. Lo van a ver y al médico le da miedo de atender ya a mi papá porque ya mi papá ya iba con sofocación y ya, o sea, al bajar del taxi dio unos cuantos pasos y ya no podía más, se fatigaba, ya no podía respirar bien, ya no le llegaba el oxígeno a sus pulmones. Entonces cuando alcanza todavía llegar al consultorio del doctor, porque tenía que avanzar como una distancia de unos 50 metros, llega a la entrada y pues le dice al doctor, ¿qué tiene? Le pregunta a mi hermana, porque mi hermana había ido a acompañarlo. Le dice a mi hermana, ¿qué tiene su paciente? Y dice, no, pues que
tiene estos síntomas, tuvo y ahorita pues viene como con sofocación. Y de plano le dijo a mi papá, el médico, no, pues sabes qué, tú ya deberías haberte internado porque con los síntomas que tienes y así como vienes ahorita con sofocación y falta de respiración, era para que tú ya estuvieras internado, ya no era para que estuvieras en la calle. El médico nada más le recetó así de rápido unos antibióticos para ver si le hacían eso, unos antibióticos y antigripales. Bueno, preguntémosle también a la doctora, enfermera Viviana Maffer, bueno, ¿cómo es el proceso de ella, no? ¿Cómo comienza tu día? Porque me parece que tú trabajas los fines de semana, pero ¿cómo es ese largo lapso? ¿Son horas estar ahí? ¿Tienes que esperar a un paciente o te dan, sabes que mira, en tal cubículo, como lo comentas, hay un paciente, tienes que atenderlo así, así, así? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en el hospital está el área del triage, donde es la consulta, ¿no? Tú llegas y tú como paciente llegas primero al triage, le dices, ¿sabes qué? Es que presento síntomas de gripa, tos, fiebre. Lógicamente hay un médico ahí que te atiende, estamos las enfermeras, tomamos signos vitales, que es lo principal que hay que hacer. El médico lo revisa, y dependiendo de la saturación, el médico determina si se interna o es un tratamiento ambulatorio. El ambulatorio que se puede ir a su casa y si llegara a presentar desaturación, entonces sí regresa inmediatamente al hospital y es ingresarlo. Y cuando es un paciente que se va a ingresar, porque ya viene saturando, no sé, 80, 70, que ya es un paciente grave, igual el médico lo determina, nosotros como enfermeras, pues rápido canalizar, pasarle los primeros medicamentos, ponerle, pues lo que ahorita es esencial, ¿no? El oxígeno. Cuando ingresa un paciente, pues entra al área de COVID. El área de COVID es un área del hospital donde solo hay pacientes COVID. Se entra, pues, con el disfraz de astronauta que dicen algunos, ¿no? El overol, las botas desechables, los 3 pares de guantes, a veces llegamos hasta ocupar 3 cubrebocas, los gogles, gorrito quirúrgico y pues por completamente cubierto, ¿no? A veces, pues dices, te sellas el cubrebocas con micropor, ¿no? Todo alrededor, dices, no, que menos quiero es que entre el virus, te pones tus gogles y igual lo sellas con micropor todo. Pues sí, es una deshidratación cabrona, discúlpame la palabra, pero sí es una deshidratación cabrona. Sales empapado de sudor, bañado por completo de sudor, a pesar de que pues son 8 horas las que entramos. Entras, empiezas a hacer lo que más puedes, subes, bajas, y es un área complicada porque desde que está la puerta, o sea, de la puerta hacia afuera, todavía estás con los compañeros y todo tranquilo, ¿no? Todo tranquilo, un que otro chiste y que vamos a entrar y que vamos a hacer equipos, ¿no? Te repartes las tareas con tu compañero o compañera que vayas a entrar, pero de la puerta hacia adentro del COVID, desde que entras, el área es pesada. El área es, no sé, el ambiente, el aire que te toca en el cuerpo, o sea, desde que entras es pesado, ¿no? Dices, changos, ya empezó, ¿no? Es otra realidad. Es otra cosa, no sé cómo explicarlo, porque sí es pesada el área. Desde que tú pones un pie hacia adentro dices, ay, ni modos, ya estamos aquí, y pues a darle a lo que podamos, ¿no? Y sí es desgastante porque pues adentro no hay ningún familiar. Sí. Si el paciente te dice necesito un cómodo, necesito un pato, tú lo tienes que llevar, tú como enfermera lo llevas. Y pues son personas que tienen dificultad para respirar, que ya no pueden hacer esfuerzos porque con un esfuerzo pues se cansan demasiado y se nos están yendo, ¿no? Y que tú como enfermera tienes que ayudarlo a hacer de la popó en el cómodo, ¿no? Es preciso hasta cargarlo para que él pueda sentarse. Tú los tienes que limpiar. Hay personas, o sea, las personas de la tercera edad que
es difícil porque pues a veces uno como mujer pues no tiene la fuerza, ¿no? Para agarrar y levantar a un paciente. Sí. Y las personas lloran y te dicen, discúlpeme porque ya me ensucié o ya le ensucié. Y tú dices, no se preocupe, porque entiendes la situación, pero sí es triste ver que hay personas que no pueden ni hacer de la popó, ¿no? Por el temor a hacer ese esfuerzo para tan solo levantar la cadera y acomodarles para que puedan hacer popó, y que con eso terminan cansadísimos. Y dices, bueno, ahí entramos nosotros como enfermería y cargarlo y ayudarlo, limpiarlo. Termina súper agotadísimo. Con esas 8 horas yo creo que tienes para toda la semana no estar descansado, tranquilo, ¿no? Sí, es un área pesada, es un área donde dices, o vas a la calle y ves a las personas sin cubrebocas, dices, pinche gente, ¿no? Sí, llegas a decir, o sea, qué mala onda de esa gente que no cree. Y hasta a estas alturas hay gente que no cree, o sea, dicen, no, a mí no me ha dado y yo no he andado con cubrebocas. Pues qué afortunado, ¿no? Que no te haya dado, pero si llegas a esa área y dices, qué mala onda de esas personas, porque tú allá adentro te partes el alma por tus pacientes, ¿no? Pero pues aquí afuera la gente le sigue valiendo, no les importa. Y ha habido personas que sus familiares han fallecido por COVID y siguen con la negativa de que no fue COVID, fue otra cosa. Dices, bueno, pues ahora sí cada quien es su opinión, cada quien hace de su vida lo que quiere, pero sí adentro es un área muy, muy pesada. Vox Populi. Bueno, le inyectamos a mi papá el medicamento que nos había dado. De plano ya no le hizo nada porque se empezó a sentir aún más mal. Sentía que ya definitivamente ya no pasaba oxígeno a sus pulmones y respiraba un poco y decía, ya hasta ahí, ya no puedo respirar más, ya no entra más oxígeno. Entonces definitivamente en ese preciso momento eran como las 7 de la tarde noche y definitivamente lo llevamos al Hospital General. Pues en el Hospital General pues sí pasamos igual varios días con preocupación porque había que conseguir medicamento, material también, por ejemplo unas mascarillas para respiración y un montón de cosas que nos pidieron y medicamento. Afortunadamente, gracias al personal médico y gracias al Hospital General que no cobró absolutamente nada, mi papá salió a los 9 días. Afortunadamente, porque había otras personas que mi papá nos cuenta ya no salieron. Definitivamente hay unas que estaban muy graves, ya no podían respirar y los desconectaban porque ya les daba un infarto. Entonces fue como algo traumático para mi papá. Entonces toda esa parte quisiera omitirla porque pues sí es como que algo muy fuerte. Los 9 días que estuvo mi papá hospitalizado. Y obviamente también aquí por fuera nosotros, sin ver a mi papá, sin saber qué pasaba con él. Y no, la verdad es una situación muy difícil porque no ves a tu familiar. Preocupación tanto para el familiar que está dentro, internado, como para los que están fuera. Nosotros nos dábamos de topes contra la pared porque no creíamos en el COVID, ¿no? Bueno, saltándonos esta parte, sale a los 9 días y entonces también con él pues, salieron varios y de frente topamos con un señor al que le preguntamos qué tiempo tenía de haber ingresado al Hospital General y nos dijo, no, pues estuve nada más internado 3 días. Y me acuerdo que le dijimos, eso fue muy poquito, ¿no? Fue nuestra reacción, 3 días. Y de volada salió el señor y nos dijo, no, pues es que me atendía a tiempo porque de otra forma yo creo que estuviera como otros compañeros que definitivamente llegaron muy graves por haberse dejado, por haber creído que era solamente una gripa, una fiebre, una tos. Al final, al no poder respirar, entrar de emergencia al hospital y que ya no se pudiera hacer nada. Sí, es algo de lo que hemos visto en algunos videos,
que ustedes pues por 8 horas quizá no van al baño, no comen, no toman agua, y este proceso en cuando ustedes se quitan todo lo que llevan, pues les deja marcas, les irrita, o sea, siento que es una realidad muy difícil para todos los que están ahí adentro, y esto es importante, que no hay ningún familiar. Normalmente si operan a alguien o está internado, pues tienes ahí al familiar que te ayuda, pero en este caso el trabajo es para ustedes, y más allá de eso yo creo que el miedo de que tú puedas contagiar a tu familia, de que tú te puedas contagiar, yo creo que es algo de lo que te tiene los pelos de punta, ¿no? Ahora el sufrimiento de ver una persona que ya ni siquiera puede, por ejemplo, pararse para hacer del baño, yo creo que sí es algo que choquea. En alguna ocasión, no sé, he escuchado que es más difícil ver a niños o adultos de la tercera edad enfermos, ¿no? En este caso, ¿tú podrías decir que es parejo para ti, que o sea, sientes lo mismo con cualquier persona cuando hablamos ya del área COVID? Bueno, afortunadamente aquí en Tehuacán no hemos visto caso de niños, o sea, que haya una área pediátrica donde haya niños contagiados de COVID. Afortunadamente, no hemos llegado a ese caso. Pero sí, bueno, para mí ver a las personas con COVID, lo más triste es las mamás, porque te dicen, llévele este recado a mi hijo. Y a veces se te llenan los ojos de lágrimas. O sea, sí es muy, muy triste. A mí me tocó ver a una señora, yo tengo un hijo, y te dice, me agarra los brazos y me dice, señorita, le ruego que le diga a mi hijo que lo amo. Yo no me puedo borrar de la cabeza a esa señora perdón. No hay cuidado. Que te dice, dígale a mi niño que lo amo, que me perdone cuando le dije que iba yo a ser fuerte, pero que no puedo más. Yo pensando que su niño a lo mejor era un joven, no sé, de 20, 22 años. Era un niño de 4 años como el mío, y me pregunta el niño, ¿y mi mami cómo está? Y yo le dije, ay, mi amor, me dijo tu mamá que ella va a ser fuerte, que ella va a estar contigo. Y me dice el niño, es que yo quiero verla, yo quiero estar con mi mamá. A mí me partió el alma porque reflejé a mi hijo y dije, ojalá nunca me dé esta enfermedad, porque no voy a poder. Desafortunadamente la señora falleció, no aguantó la batalla, y es algo que no me he podido borrar de la cabeza. Esa señora que me dijo, no me puedo hincar, pero por favor díganle a mi hijo que lo amo. Es una experiencia muy fea el tener que dar a veces ciertas cosas, ¿no? O ciertos recados a los familiares. Me tocó ver igual a otro señor que me decía, necesito que me escriba una carta. Yo le dije, yo no puedo sacar esta carta. Dice, bueno, lo que usted pueda hacer, tomarle una foto, no sé. Y le dije, sí. Y el señor le dice, díganle a mi esposa que la amo, que viví los mejores años de mi vida con ella, y muchísimas cosas que a veces se te bajan las lágrimas y dices, ay, Dios mío, ¿por qué me tocó a mí estar en esta área? ¿Por qué me tocó este paciente? O sea, sí es demasiado horrible estar en esa área, a veces sentimentalmente, ¿no? Porque sí hay personas que, no sé, la vibra que te transmiten, o no sé, es muy diferente, ¿no? Cada paciente es diferente y te marca de diferente manera. Entonces, el que te den las gracias, el que te digan que Dios te bendiga, es algo que dices, gracias. Pero sí hay pacientes que te marcan, que te dicen que no los puedes olvidar, que no puedes borrar esa carita o ese mensaje que te llegaron a dar, no lo puedes borrar. No es así de que ya se me olvidó, ya ahí se quedó. No, hay pacientes que se te quedan muy, muy marcados y que los recuerdas y así como ahorita se te bajan las lágrimas porque es tan triste, no sé cómo explicarlo, pero son pacientes que se te quedan marcados, yo creo que para toda la vida. Impresionante. Bueno, pues si usted está escuchando esto es algo diferente, esto es algo que estamos haciendo a un año de la pandemia. La verdad es que sí se nos hace un poco triste todo esto. Vaya, no quisimos tocar fibras sensibles, enfermera Viviana, ni mucho menos tocar las fibras de los demás.
pero eso es una realidad que estamos viviendo, es algo que ya debemos también aprender a vivir. Hasta que pues todo esto se calme, hay que empezar a tratar de vivir con una enfermedad. Platicaba yo igual con un doctor, me decía, es que esto es como un SIDA, esto es como una enfermedad que ya debemos de aprender. El SIDA está ahí, ya es de los 80s esta enfermedad, y yo creo que con el tiempo pues así va a ser. Yo creo que hay que empezar a aprender a vivir con esto. Yo sé que ya está la vacuna, yo sé que ya hay algunos métodos, algunas medicinas, doctor Osvaldo, el cual pues a lo mejor no nos va a dar literal como tal la enfermedad, pero ahí va a estar. O sea, ya va a ser algo que va a ser parte de la familia, va a ser parte de la sociedad, va a ser parte del pan de cada día también, ¿no? Porque el gobierno va a decir, oye, pues es que subió, incrementó, ¿no?, el número de COVID, ¿no? O que bajó de repente, pero a pesar de que tiene la vacuna, volvió a subir o algo por el estilo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, doctor Osvaldo, que en el cual pues nos deja a todos muy atónicos, muy impactados, Mafer. Sí, creo que como bien lo dices, pues hay gente que, y ese es un caso que a lo mejor nos explica más el doctor, que no presenta ningún síntoma, se siente pues relativamente bien, los llamados asintomáticos, pero son un foco de contagio, y como lo dice César, o sea, pues ves la cara, pero el pulmón no lo logras ver, ¿no? Entonces esos son como casos extraordinarios tal vez, de gente que pues no tiene nada, pero está repartiendo el virus a más no poder. Claro, quiero destacar algo que ya no se nos había advertido. Y el hecho de habernos juntado, y yo me incluyo en el error de haber hecho esa parte, pero también lo justifico en el mes de diciembre, en la convivencia de fin de año y Navidad, porque les digo a mucha gente, entiendo la parte que somos seres humanos y que no podemos vivir aislados por simple naturaleza. Se llevaron a cabo reuniones en la familia, porque ya había familiares faltantes, precisamente por decesos de COVID, o porque no sabíamos si era la última vez que íbamos a ver un familiar. Muchos de ellos se juntaron y a la fecha pues ya fallecieron por la misma situación, y entonces esa parte humana la justifico. Pero también estamos en alerta y en espera el día 3 de marzo se hace la publicación en un diario de la ciudad de Puebla, donde se espera una tercera oleada en el mes de abril y mayo. Esto por la situación o consecuencia que nosotros pudiéramos desencadenar por precisamente lo que acabas de comentar, la Semana Santa que está por venir, ¿no? Que aunque sabemos que casi todos los jóvenes o más dicho, ningún joven está yendo a la escuela, ningún niño está yendo a la escuela, pero hay situaciones en que pues, al no tener cómo entretenerse en las clases, que sí los lleva mucho a cabo. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo dos hijos y pues, todo el tiempo están metidos en la computadora. Entonces esa parte es, si ahorita bajamos la guardia, si ahorita nos juntamos otra vez para Semana Santa, pues vamos a tener esta tercera oleada pues mucho peor, ¿no? Y créanme que sí, que personalmente y médicamente yo les puedo decir, está de miedo. Digo, este es un programa que habla de parte de esa situación, y sí, como tal, como profesional, nos siembra miedo, ¿no? A todos, porque decir, bueno, ve uno al paciente, ve uno cómo muere, las malas noticias, la depresión en la que todo el mundo está metido, el estrés que todo el mundo trae, y esas situaciones pues obviamente también enferman, ¿no? Pero lo que decías al principio, estoy de acuerdo. Si ustedes se dieron cuenta, el hecho de haber adquirido el cubrebocas, que ahora todo el mundo, híjole, voy a la calle, voy a la tienda, al menos los responsables, toman el cubrebocas, se lo ponen y vamos, ya vive con nosotros. Es como decir, pues me tengo que poner una playera, ¿no? Entonces no puedo salir a la calle si no tengo el cubrebocas. Pero eso disminuyó notablemente las enfermedades comunes respiratorias en los meses de frío, en los meses de noviembre, diciembre y enero. Pasaron casi inadvertidos, sobre todo los resfriados comunes, esa parte, ¿no? Digo, sabíamos que había COVID, pero el hecho de lavarse las manos y todo, hubo inclusive menos enfermedades gastrointestinales. O sea, de alguna manera hacemos cosas ahora, con la famosa nueva normalidad, que antes no hacíamos, y que han prevenido otras enfermedades que normalmente no vivíamos con ellas, ¿no? Y lo que tú decías, es una enfermedad que llegó para quedarse, es una enfermedad que en lo que nos vacunan, tenemos que seguirnos cuidando, y que prácticamente esto, pues tenemos que aprender a vivir con ello como tal, ¿no? Oiga, doctor, perdón, Mafer, que te interrumpa. Ahorita que ya tenemos la vacuna y todo esto, sí. ¿Qué va a pasar? O sea, ya una vez que tengamos la primera dosis, después viene la segunda dosis, ¿nos podremos quitar el cubrebocas o vamos a seguir utilizándolo por un largo tiempo?
Buena pregunta. Nos hicieron favor de darnos una capacitación en línea desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a todos los médicos, sobre todo los que estamos en el sector salud. Y algo era importante, de los 4 tipos de vacunas que tenemos disponibles en México, pues el primer consejo que yo le puedo dar a todo el mundo, porque lo vimos ahorita aquí en Tehuacán y lo voy a aterrizar aquí de manera local, que hubo pacientes mayores de 60 años que estaba destinada esa vacuna que no quisieron vacunarse por la situación, y yo de manera personal puedo decir que una familiar indirecta decía, yo ya tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un famoso EPOC, una enfermedad que traigo desde muchos años por cocinar con leña de carbón, que eso es lo que hemos peleado siempre, y si me vacuno me voy a morir, mejor así me quedo. Y entonces esa parte es hacer conciencia como familiares, como personal de salud, es decir, mira, te la tienes que poner forzosamente. Y regresando a la pregunta es sí, me voy a vacunar, sí, en las 2 dosis yo adquiero más o menos un 90% de inmunidad y el otro 10% sigue siendo vulnerable. El grupo de personas más afectados, y a todo el mundo se los comento, es el diabético, el hipertenso, el paciente con sobrepeso u obesidad, como tal, en cualquiera de los 3 grados, el paciente fumador y el paciente asmático. Al paciente que le restringe mucho la ventilación y que tiene problemas y que llega a necesitar tanque de oxígeno, que ese es otro pánico, porque en la primera oleada hubo desabasto de medicamentos, de oxígeno. A la fecha seguimos teniendo desabasto de oxígeno. Los medicamentos ya fluyen un poco más a nivel nacional, a nivel local también. Y era un pánico descontrolado, si ustedes lo recuerdan, con el hecho de encontrar cubrebocas, que no había, se encarecieron. Subieran de precio. Sí, todo, ¿no? En todos lados. El gel antibacterial, que no era tan desapareció común. el gel antibacterial cuando casi nadie lo usaba. Y exactamente, ¿no? Y todo el mundo a fabricar y todo. Da gusto, por una parte, ver que casi en cada esquina o 2, 3 lugares por cuadra, pues obviamente ya se vende el cubrebocas como tal, el gel antibacterial, y ha bajado el costo porque ya hay más producción de todos lados, ¿no? Y los que se dedican a esto, vaya, ¿cuánto dineral no han hecho, la Pues verdad? ¿qué te puedo decir, no? Sí, al fin de cuentas sí, ¿no? Empresas pues transnacionales que se dedican a la generación de oxígeno y venta de, pues como tú dices, ¿no? Hicieron su agosto, ¿no? Entonces aquí de manera local son casi nada más 3 proveedores en Tehuacán, y marcas o solicitas oxígeno para tu paciente y pues no hay, ¿no? Y es otro pánico, ¿no? Otro terror. Se espera para... Sí, claro, ¿no? Y la mala noticia y el punto es que cuando llega tu paciente saturando a menos de 90%, hasta 91%, el pulmón es capaz todavía de resistir, trabajar y que el paciente se pueda recuperar. Muchos pacientes que hemos visto saturando 90, 91%, ahí los aguantamos. Pero cuando baja de menos de 90%, al menos de manera ambulatoria, o sea, en casa, pues le das la noticia y dices, ¿sabes qué? Necesitamos oxígeno. Y eso deprime a toda la gente. O sea, ves cómo las facies o la cara le cambia y dices, pues prácticamente ellos se dan por muertos. Yo lo veo así, ¿no? Cuando muchos pacientes lloran, muchos pacientes, lo que decía Jenny, se sensibilizan y dices, pues es que así es. O sea, no me gustaría darte esa noticia, ¿no? Yo a muchos de los pacientes les digo, miren, aquí en la medicina hay noticias muy buenas cuando traes al mundo a un bebé o cuando das de alta a un paciente. Gracias a Dios me ha tocado dar muchos pacientes de alta y les digo, ¿saben qué? Esta es su última receta, está dado de alta, nos quedamos con tal y tal medicamento para darle continuidad y ejercicios respiratorios, que es la última parte, la parte final. Y se van muy contentos, muy agradecidos. Jenny lo comentaba, pues te bendicen, ¿no? Como tal, ¿no? Pero también la parte mala donde le das la noticia que pues no hay mucho que hacer por el paciente. Cuando ves un pulmón velado y la otra parte funcionando el 10-20% y que sabes conscientemente que ese paciente no va a vivir, ¿no? Y le dices, bueno, vamos a hacer el último intento, es forzosamente hospitalario, pero ya sabes en qué va a terminar, ¿no? Entonces eso también pues siembra miedo y terror a cualquiera, ¿no? Vox Populi. En la primera oleada, para nosotros era muy difícil creer en el COVID por lo mismo de que moría una persona, pues no sé, por ejemplo de una cuadra, moría una persona o 2. Entonces la gente seguía con la idea de que no existía el COVID. Pero con esta segunda oleada que fue en enero, definitivamente creo que fue una de las mayores crisis que tuvo Tehuacán. E incluso hay grupos de WhatsApp que están pidiendo tanques de oxígeno, no encuentran por ninguna parte porque el oxígeno está acabado, porque los medicamentos caros, porque no los hay, que si alguien los puede conseguir. La verdad,
La primera oleada fue caótica, creo que esta que pasamos recientemente fue aún más fuerte, aún más dura, pero aún así hay personas que les vale, aunque ya sepan que murieron muchísimas personas, muchísimos vecinos, andan por la calle y valiéndoles, ¿no? Porque tal vez sean jóvenes y digan, pues a mí no me va a pasar, o si me va a pasar, ya por eso tengo mis remedios caseros, tengo como curarme, ¿no? Naturalmente. Pues sí, claro, se puede uno curar, pero hay diferentes formas de reacción en cada cuerpo. Entonces no todos los cuerpos son iguales y reaccionan de diferente manera. Personas que me ha tocado ver que en un par de días el COVID se los lleva por uno o dos síntomas que empiezan a tener, y con que les aumente la capacidad de ya no poder respirar, pues con eso es más que suficiente, porque pues prácticamente todas las personas están muriendo asfixiadas, ¿no? Creo que aunque las personas adultas mayores les haya ya tocado su vacuna, no debemos bajar la guardia, debemos seguirnos cuidando a nuestros seres queridos, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestras abuelitas. Uno lo toma a la ligera como joven sí, más que nada como persona joven. Uno lo toma a la ligera y va uno de parranda, o no se cuida uno, ni cubrebocas, ni mínimo el cubrebocas, ¿no? Yo he conocido a personas jóvenes con 27 años y han llegado a requerir de oxígeno, tanto gorditas como no gorditas. Entonces, creo que sí vale la pena que se cuiden y hagan caso de por lo menos usar el cubrebocas. Así vayan así esté a un lado de la casa de ustedes la tortillería, o en la esquina la tienda, lleven su cubrebocas, porque igual no saben si otra persona que no lleva cubrebocas está contagiada, y si ustedes que sean asintomáticos van y contagian a sus familiares. Cuando les toque vivir una situación así, pues sí, creo que se estarán dando de topes contra la pared. Pero de todas maneras, bien al pendiente de seguirnos cuidando, hacer lo posible porque nos saniticemos, porque nos lavemos las manos seguido, porque no nos llevemos los dedos a la boca o a los ojos, cuidar de que una persona esté tosiendo al lado tuyo, cosas de esas. La verdad, esto del COVID es un tema muy extenso. Yo les dejo nada más estos audios para que tomen conciencia. El que guste que los tome, el que no, pues es válido, y pues en sus casas no lleguen a sufrir una situación como la que nosotros y muchas otras personas hemos pasado tan fuerte. Muchísimas gracias por el espacio. Ahora, doctor, en algo que mencionaba ya como enfermedades comunes, no sé, yo sí he tenido muchas veces pláticas con algunas personas, la pregunta, ¿no? De que, pues el caso de una persona que conozco que tiene cáncer, necesitaba su quimioterapia, hay una persona que conozco que padece del corazón y también tiene que ir a chequeos. ¿Qué pasa con esta otra parte de población que tiene enfermedades y que se deja a lo mejor de ir a atender porque le da miedo contagiarse, o adentro de los hospitales ya nos dicen que hay una zona? ¿Qué pasa con los otros que a lo mejor son cirugías de apéndice o que son malestares de huesos rotos? ¿Qué pasa con estos otros enfermos? Ok, buena pregunta. Aquellos pacientes crónico-degenerativos, hablando precisamente de pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes que tienen medicamentos para VIH, pacientes con cáncer, que tienen que recibir sus terapias, en Secretaría de Salud se hace precisamente un apartado de zonas o de áreas, o algunos hospitales que no los vuelves COVID, para que puedan atender al resto de la población, precisamente con alguna urgencia, algún accidentado, alguna cirugía que sea de urgencia. Todo lo que estaba programado, o sea, todas las cirugías que pueden esperar un tiempo, se están posponiendo por lo menos de aquí después del mes de agosto, donde ya esperemos que haya bajado notablemente la pandemia, ¿no? Perdón, hace rato no pude contestar tu pregunta. En cuanto si ya nos hayamos vacunado, sí, sobre todo tenemos que usar el cubrebocas en lugares aglomerados, ¿no? Porque va a haber gente que tal vez no quiera vacunarse o nada más sea solamente portadora asintomática y nos pueda contagiar, sí. Entonces, pues no arriesgarle, ¿no? Usar siempre el cubrebocas, sobre todo en lugares que haya muchísima gente, ¿no? Aglomerados. Y regreso nuevamente, y perdón, a la pregunta. Hospitales aquí en Tehuacán, voy a aterrizar el ejemplo. Aquí en Tehuacán tenemos hospitales privados donde no se...
no se aceptan pacientes COVID, ningún tipo de paciente respiratorio. Yo hablando del hospital en el cual asisto, aquí de forma particular, si vas a ingresar como paciente a cirugía o algún procedimiento o que tengan que internar por cualquier situación que no sea quirúrgica, pues es forzoso y obligatorio la placa de tórax para determinar que el paciente esté bien y los signos vitales. Me tocó en 2 ocasiones que una paciente que no manifestaba datos respiratorios, pero que se tuvo que operar de manera urgente y al segundo día empezó a hacer fiebre. Se toma la placa de control de tórax porque era una urgencia la situación y era de madrugada y resulta que la paciente tenía COVID. Y entonces el hospital, pues en esa parte de protección, precisamente para no bloquear la unidad hospitalaria, te pide, ¿sabes qué? Egrésalo, ¿no? Y toma otras medidas o traslada al otro hospital, ¿no? Aquí en Tehuacán hay 3 hospitales privados que sí reciben pacientes COVID y tenemos los hospitales de gobierno, IMSS, Secretaría de Salud, que es el Hospital General, que ellos están trabajando en la parte de pacientes COVID, ¿no? Vaya, pues ahí está, damas y caballeros, este podcast y usted se lo perdió, podemos igual compartírselo también en nuestras redes sociales, también el de La Mejor FM Tehuacán, ¿por qué no? Es muy interesante todo lo que nos estuvieron platicando, casi 1 hora de todo este asunto que hemos estado enfrentando, que ya es un calvario todo esto, ver con el asunto del COVID. Pues ya para concluir, Mafer, porque nos han dado muchas respuestas, nos han dado, hemos despejado también las preguntas y todo esto. Hemos visto también que en la parte, pues no simplemente es médico, también es la parte sensible, ¿no? De ver todo este procedimiento tan largo, ¿no? Entonces, ya por último, Viviana, doctor, el pronóstico, la predicción de esta enfermedad. ¿Ustedes cómo ven esta enfermedad? ¿Creen que termine en este año, el segundo año? Puede que sean hasta 5 años con esta enfermedad. ¿Cómo ven el pronóstico, la predicción de todo esto? Pues bueno, yo lo veo, yo digo que se va a quedar como una enfermedad como las demás que conocemos. Simplemente pues cuando se abra la vacunación a población abierta, pues va a ser como influenza cada año para que no te dé, porque pues recordemos que igual fue una enfermedad en la cual afectó también y también falleció muchísima gente cuando se vino esto de influenza. Entonces, a mi opinión, pienso que el COVID se va a quedar como influenza. Cada año va a ser la vacuna para que crear una resistencia inmunológica y no presentes esa enfermedad. Lo mismo va a pasar con el COVID. Entonces, pues sí, más que nada, pues mucha gente tenía la duda con la vacuna, ¿no? Que a lo mejor era otra cosa. Ya ves, los rumores, la información falsa en las redes sociales. Sí, la vacuna rusa, el Pfizer y todo eso. Exacto. Sí. Pero a mi parecer, pues, yo como personal médico dentro del hospital, cuando recibí la vacuna, pues no presenté ningún síntoma, solo el dolorcito del brazo como toda vacuna, pero te sientes como que protegido, dices, uh-huh. Tal vez sí me dé, pero ahora sí me dará un pequeño respiro, ¿no? Exacto, dices, bueno, tal vez ya no voy a morir de COVID, ¿no? Entonces, pues sí, si se llegara a venir la vacuna a población abierta, pues lo más recomendable sí sería ponérsela, ¿no? Es como les digo, como influenza, todos nos ponemos la vacuna cada año y lo mismo va a pasar con el COVID, porque se va a quedar como una enfermedad que a todo mundo nos puede dar. Ahora, en cuestión pues de cuidados, el cubrebocas yo creo que hay que seguirlo teniendo. Esta cuestión que yo también en algún momento se lo decía a César, nosotros pues en la cabina hablamos y salía todo, no había algo que nos separara, y ahorita pues ya tenemos como más higiene, más limpieza, sí. Eso sí es muy cierto. O sea, yo a lo mejor ya detectaba que en diciembre me tenía que dar un gripón y va este año que no, afortunadamente la libré, ¿no? Los niños pequeños que a lo mejor pues eran más propensos a enfermarse del estómago, yo tengo 2 casos cercanos y están perfecto, a lo mejor porque nos volvimos más extremos en cuidado. Ahora, el virus pues obviamente no distingue edades, no distingue género, pero de alguna manera mucha gente dice, ok, hay que fortalecer el sistema inmunológico. Yo diría que a lo mejor hay que partir de algo general, comer bien, dormir bien. ¿Hay algún secreto? Yo creo que no, es algo como muy general, ¿no, doctor? Qué bueno que tocas ese punto. Tu servidor
Usualmente cuando había cursos presenciales, me capacitaba de 3 a 4 veces por año fuera de la ciudad, obviamente con ponentes que vienen de recibir capacitación o cursos, innovaciones médicas del otro lado del charquito, en Europa, ¿no? Como tal, entonces ellos son los que nos transmiten toda la información. Y la parte importante de todo que siempre nosotros lo recalcamos, sugerimos y pedimos es la parte de cuidar la dieta, el peso, hacer actividad física. Todos aquellos pacientes, y lo hemos notado en consultorio, que esa parte se llama experiencia, basada en evidencia, es que todo aquel paciente que hace actividad física que no es sedentario, tiene puntos a favor como tal para poder recuperarse, ¿no? Pero vemos la parte contraria donde la mayoría de personas es sedentaria, con sobrepeso, ¿no? Voy a hablar rapidísimo de un paciente, 18 años, fumador desde los 16, y créanme, la pasó crítico, llegó a necesitar tanque de oxígeno, y 18 años, ¿no? Fue mi paciente con menos edad de COVID. ¿Se infectan los demás pacientes menos de 18 años? Sí, pasan casi desapercibidos como una gripe, una fiebre leve de 1 o 2 días. Me refiero a los niños, 10, 12, 8 años, 6 años, 7 años, pero sí son transmisores. Tengo a 2 papás actualmente ahorita en tratamiento, que quien los contagió precisamente fue el niño, solamente fue portador, ¿no? Él no desarrolló nada, el niño está excelente, al papá lo dejó restringido con oxígeno, la mamá ya salió, pero esa parte la vamos notando, ¿no? Y es el consejo que siempre a todo mundo le doy. Es importante que aquí hagamos mucha actividad física, mucho ejercicio, controlemos la dieta. A COVID le encanta la glucosa, al COVID le encantan los esteres de colesterol. Tenemos una dieta pues obviamente mala en las ciudades, ¿no? El ejemplo que yo todo le doy a los pacientes es que yo en el hospital de la Secretaría de Salud donde estoy pegado a la sierra entre Puebla y Oaxaca. Y los pacientes bajan con una complexión muy delgada. Y sabemos que allá en la sierra pues la gente anda caminando todo el tiempo. No hay transporte. Aquí yo tengo un vehículo, quiero que me dejen en la puerta de donde voy. No quiero caminar como tal. Y entonces cuando preguntamos antecedentes de familiares con diabetes o hipertensión, son las enfermedades crónicas, allá no hay. Los pacientes son delgados. Y a esa población, cuando les da COVID, salen rapidísimo, ¿no? La conclusión es decir, ¿sabes qué? Tienes que cuidar tu alimentación, hacer actividad física y dejarte de todo lo que sabes que es malo. El tabaco es malo, ¿no? Las dietas malas también nos van a afectar en algún momento, ¿no? Y pues yo tengo un diplomado de sobrepeso y obesidad por parte de una institución que precisamente hace productos y del TEC de Monterrey. Y a todos, en mi experiencia, yo les digo, ¿saben qué? Aquí la situación es que el 95-97% de mis pacientes que llevo a metas de control, o que empiezo a tratar su sobrepeso o obesidad, todos abandonan el tratamiento, porque al final de cuentas es una disciplina. Yo te empiezo a bajar de peso, pero tú en ese tiempo, 3-6 meses, tienes que acostumbrarte a comer bien y hacer ejercicio. ¿Y saben quiénes lo hacen? Casi nadie, ¿no? Entonces esa es la parte importante, ¿no? Pero hay que aprender a vivir con esta enfermedad. Exactamente, llegó para quedarse. Yo sé que cuesta, trae cubrebocas, nos sofoca, no podemos respirar. Hay que cambiar el cubrebocas constantemente. Me ha tocado ver cubrebocas que parece que lo arrastraron en el piso y lo traen puesto. Entonces normalmente los cubrebocas blancos, no digo el nombre, ¿no? O el tipo KN95, ese es utilizable un día, se sanitiza, descansa 2 días, vuelvo a utilizarlo y así lo repito por 5 veces y se destruye y se va a la basura, ¿no? A una bolsa, lo sello y se va. Los cubrebocas azules, que tienen normalmente una capa blanca y una azul, son utilizables solamente para un día y se tienen que destruir. Y ya los cubrebocas de tela se tienen que lavar todos los días, ¿no? Para poderlos reutilizar. No todo el mundo tiene acceso a un cubrebocas desechable y estarlo cambiando constantemente. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias. Desde luego les agradecemos mucho el tiempo, el esfuerzo, también todo lo que nos han platicado. Vaya, esto es algo fenomenal. Vimos de todo un poco en este podcast. De hecho, también vamos a recopilar más testimonios en el transcurso de este audio, en este podcast que va a estar arriba también en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Al Filo de la Noche. Algo más, doctor Osvaldo, doctora Viviana, algún mensaje, enfermera Viviana, por supuesto, para el auditorio de Al Filo de la Noche. Pues de manera personal, solamente la recomendación de seguirse cuidando, no bajar la guardia para nada.
El lavado de manos, ya sabemos, el uso de gel antibacterial, el cubrebocas, que es esencial básicamente y salva vidas. Y pues, como todo el mundo lo dice, si no tenemos a nada que salir, nos resguardamos en casa, por lo menos hasta que seamos vacunados. Yo de manera personal quiero agradecer obviamente al gobierno el federal que, aunque sea poco a poco y a cuentagotas, nos va llegando la vacuna. Ya lo vimos aquí en Tehuacán con los adultos mayores, que son llamados así, y que cuando nos toque al resto de la población, por favor se vacunen, ¿no? Y mientras, no bajar la guardia, seguir cuidándonos, y pues no hay otra cosa, no más que pues tomar todas las medidas de precaución, ¿no? Muy bien. Enfermera Viviana. Pues igual, cuidarse, si no tienen nada que hacer pues en la calle, quédense en sus casas. De verdad es una situación muy triste verlos dentro del hospital. De verdad, cuídense y simplemente llevar las medidas de precaución que hemos llevado ahorita desde que inició esto, y su cubrebocas, de verdad. Es lo único que a veces como personal les rogamos, cuidarse, que es lo único que les pedimos, nada más, cuidarse. Muy bien, pues Mafer. Pues ya lo escuchamos, yo creo que no hay nada más cercano a la realidad que escucharlo de alguien que la está viviendo, y ya lo vimos, y para ellos en algún momento es difícil. Yo creo que para las personas debe de ser dos veces más. Entonces, pues lo que les hemos repetido también al aire es que más allá del miedo hay que estar informados, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nos acaba de compartir el doctor sobre el tiempo de vida del cubrebocas, sobre lavarnos las manos, yo creo que más allá de miedo hay que saber y hay que estar conscientes de la realidad nueva, o de la nueva realidad que estamos teniendo. Entonces, pues muchísimas gracias a los dos, y a los que estén escuchando este podcast, si tienen más dudas, más comentarios, sugerencias, algún testimonio, porque como ya lo hemos estado escuchando, hay mucha gente que la ha sufrido, hay mucha gente que la ha librado, y eso también es importante para que en base a las experiencias pues vayamos armando otro tipo de memorias con todo lo que nos van compartiendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctores, muchísimas gracias. De verdad se les agradece de todo corazón. Gracias, enfermera Viviana, por supuesto que estuvo aquí grabando este podcast. Muchísimas gracias, que la pasen de maravilla. Esto fue el podcast de Al Filo de la Noche. Que pase excelente día, excelente noche, excelente mañana. Adiós. Al Filo de la Noche.